Dejamos atrás dos de los desiertos más espectaculares de Marruecos para adentrarnos en la aventura de hoy, en un escenario de película que mantiene intacta su infraestructura desde tiempos inmemoriales. Este lugar es un foco favorito de los productores de Hollywood para grabar todas las películas, como por ejemplo... Ah, y por cierto, Gladiator se grabó aquí. Ahora mismo me siento Cleopatra. ¿Adivinan de qué lugar estamos hablando? Bienvenidos a Ain Ben Haddou. Atreyu, trae la pelota. Bueno, una de las cosas que solemos hacer cuando nosotras paramos en un camping es aprovechar de lavar todo. Lógicamente, como han visto, tengo todo el tenderete aquí. Pues aprovechamos de hacer las cosas pendientes, como limpiar, lavar, trabajar. Hemos estado en este camping 3 días, recordando que Paula se ha puesto mala, entonces prácticamente casi 2 días ha sido de Paula malita. Paramos aquí, llegamos y ya era tarde-noche, y justamente entre esa noche y el día siguiente fue que Paula empezó con el malestar de estómago, esa noche justo. No se ha puesto a trabajar ni nada, sino hasta después de sentirse mejor con los vídeos. Lo bueno de aquí, en Marruecos, muchos camping tienen la opción de que tienen una lavadora. Entonces la lavadora, el precio en todos es el mismo, de momento es el mismo, no varía. Son 50 dirham, que son 5 euros por usar la lavadora. Y pues nada, está magnífico, ¿vale? Aquí hace un sol inclemente, como ya ven. Atreyu aquí puede estar suelto. Atreyu, trae la pelota. Una de las cosas que me gustan de los camping aquí también, los perritos pueden estar sueltos. Atreyu, bueno, por lo menos mientras tiene la pelota, no es que pueda estar suelto todo el rato, lógicamente, pero mientras está jugando y controlado por nosotras, pues está suelto. Y como él se porta bien y viene, pues también la gente que viaja con sus perritos, Atreyu suele ir a jugar y de momento se la está llevando bastante bien con todos. Venga, y tengo mi obsesión con la pelota y puedo estar todo el día jugando la pelota. La verdad es que llegamos a este camping porque necesitaba, en grandes mayúsculas, estar en silencio. El primer día que llegamos a este camping había un montón de autocaravanas, estaba lleno, pero por la mañana siguiente se vació todo el camping y nos quedamos solas. Nuestro sueño se cumplió, bueno, sobre todo el mío. Yo tengo a veces más necesidad de estar sola porque soy ese tipo de persona que necesita recargar energías en soledad. Y venir aquí la verdad es que me ha salvado de un colapso mental y también me salvó de seguir en este ritmo frenético que llevamos, que yo creo que necesario es parar. Y sí es verdad que a veces es necesario llegar a lugares que te dan paz, que te sientas un poco en paz, donde te sientas a gusto. Y quieras o no, cuando se viaja de esta forma, es necesario hacer estos parones. Y no crean que cuando se viaja de esta forma se hace menos, al contrario. En el día a día es más complicado conseguir agua, es más complicado cocinar, pero bueno, complicado si lo ves complicado. En nuestro caso creo que estamos ya tan apañadas y tan acostumbradas y nos gusta. No es algo que dé pereza y te moleste hacer, porque de ser así no estaríamos haciendo este viaje de esta forma. ¡Oh, mira! ¡Wow, qué belleza! Marruecos es sinónimo de contraste, de color, de olores, de especias, de gente, de amabilidad. Es un poco de todo. Si te gusta con todo, y si, bueno, hay cosas que no y cosas que sí. Supongo que como muchos lugares así como intensos, y entonces estamos conduciendo ahora a través de estas carreteras que, como estáis viendo, está lleno de color, rojizas, un poquito más marrones.
Por fin hemos llegado a un camping aquí en esta zona. Acabamos de llegar a la casba de Ain Ben Haddou, el Fito, Haddou. Ain Ben Haddou. Ain Ben Haddou. Pues hemos llegado a este pueblecito tan maravilloso. Es una calle principal con un montón de aparcamientos por todas partes, de parking, de hoteles, es súper mega ultra turístico. ¿Por qué no nos vamos a un parking? Porque si vamos a un parking con Atreyu no se puede quedar. Aquí hay sombra, aquí Atreyu se puede quedar tranquilamente, puede estar dentro del coche con todo abierto o puede quedarse fuera también tranquilamente. Si tenemos que ir a grabar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar el sitio más cómodo, no solamente para Atreyu, sino también para el coche, porque ya sabéis que tenemos todo ahí. Vamos a hacer algo rápido, por así decirlo, pero sano, y con esto nos llenamos un poquito el estómago y así nos podemos ir a conocer y grabar esa casba tan espectacular. Nos encontramos en el Casar Ain Ben Haddou. Un casar es un pueblo fortificado de origen bereber con muchas casbas dentro de él, como vamos a poder observar ahora que vamos a entrar. Estamos súper emocionadas de poder estar aquí y vamos a mostrarles desde este puente donde corre un riachuelo debajo cómo es este lugar tan espectacular. Una de las casbas más espectaculares, fascinantes y cinematográficas de todo Marruecos. Salam aleikum. Estamos llegando ahora por la mañana, que está todo tranquilo y recién están abriendo todos los pequeños comercios que están aquí dentro de este casar. Lo que podemos ver, como les habíamos mostrado ayer, es toda esta artesanía tan auténtica que tienen y todo lo que puedes encontrar aquí en este lugar. Esta es la parte, vamos a decir, más turística en este sentido. Cuando entras al casar, es verdad que los ojos se te van porque se te tienen que ir. Hay cosas que brillan, hay plata, hay metal, hay bronce, hay de todo. Entonces ya una vez que entras, te va metiendo por estos callejones donde luego encuentras las alfombras y todas estas cosas tan espectaculares. Una de las cosas que guarda esa esencia del casar como tal es ir a conocer esta parte donde se han grabado todas las películas, que bueno, realmente es todo el lugar entero, pero hay puntos y lugares estratégicos y nosotras lo que queremos es intentar llegar a esos lugares. ¿No crees que aquí se pudo haber grabado en esta escalera justo en la puerta de aquí una parte de la película de Lawrence? O de La joya del Nilo, o de Juego de Tronos, o de Gladiator, o de La momia. Aquí viven unas cuantas familias todavía dentro de estos inframuros. Viven entre 5 o 7 familias. Ayer nos habían dicho que 7, antes nos habían dicho que 5, entonces estará por allí, entre 5 o 7, vamos a ver quién lo adivina. Estas familias que viven aquí dentro han resistido a través de estos muros durante todo este tiempo, porque esto va de generaciones en generaciones. Se puede pasar, pero bueno, como ves, sí, aquí vive alguna familia. Está toda esta parte oscura, vamos a entrar ahora. ¡Qué guay! Por favor. Es como estar tal cual, en otra época con los lloros de Atreyu. ¿Islo? ¿Por aquí sí? Por aquí. Vamos a pasar por una casa, ¿vale? Podemos entrar por el medio. Atreyu también lo están dejando pasar por el medio. ¡Salam aleikum! Tenme, salam aleikum, shukran. Shukran. Sí, por aquí me pagar 10 dirham. Sí. Claro. Gracias. Gracias, shukran. Vamos a subir por aquí, que es donde nos han dicho que tenemos que subir con sumo cuidado. Mira, has pagado dinero para matarte. Sí, para matarme, tal cual. Escaladora, o sea, nunca mejor dicho. Soy la menos, pero siempre me toca escalar, ensuciarme. Estas estructuras de barro y estas paredes fortificadas dieron una autenticidad impresionante a las escenas de lucha y de supervivencia en Gladiator. La combinación de la luz desértica, el color ocre de las casbas, todas las colinas que rodean este lugar, dieron lugar a que toda esa audiencia que vio Gladiator se trasladara al Imperio Romano en el desierto. Estamos ante escenarios cinematográficos de películas que nos han acompañado y que no se ha creado para ello. Es que este lugar es auténtico. Por supuesto, en Ain Ben Haddou no podría faltar la película de Indiana Jones y la última cruzada. Aquí sí que podemos ver que tenemos la Biblia, tenemos Jesús de Nazaret, que tiro el vaso, tenemos Ali Baba, Kundun, Indiana Jones, por supuesto, Juego de Tronos, para quien haya visto la serie de Juego de Tronos, y muchas más películas que se grabaron aquí. Vamos a seguir investigando porque este lugar solo... Es que, vamos a ver, ¿a ti te apetece irte de aquí? No. ¿Te apetece quedarte desde que llegas aquí? ¿Te apetece estar aquí todo el día? Tenemos puertas que te pueden llevar a una nueva película. A mí esta me traslada, por supuesto, a Gladiator. Creo que es una de las películas que más he visto en mi vida, una de mis favoritas, de hecho.
Por favor, qué pasada. A ver, la gente que a lo mejor no le gusta el cine pues lo ve como alguna antigüedad histórica y tal, que también, que es precioso, pero es que yo lo estoy viendo como algo cinemático y estoy con los pelos de punta. Mirad todo, izquierda, derecha, centro, norte, este. Donde mires, o sea, es todo lo que te rodea. ¿Necesitas un príncipe de Persia? Príncipe, que si necesito un príncipe de Persia. Mejor no te voy a contestar a eso. Esta es la plaza de la arena de donde se rodó Gladiator. Pues, Dios mío. Tienes que imaginártelo porque lógicamente ya no están las banderitas. El pequeño coliseo donde Russell Crowe comienza a sobrevivir en esa lucha incesante hasta que ya llega al Coliseo romano. Antes de la lucha... ¡Ay! Se ha escuchado una puerta. Pensé que iban a salir los leones. ¡Máximo compasivo! ¡Paula compasiva! Ait Ben Haddou era una parada muy importante entre la ruta de los comerciantes entre Marrakech y el Sáhara. Caravanas de comerciantes que transportaban oro, plata y especia entre las rutas transsaharianas. Esta ciudadela proporcionaba un lugar con posada, mezquita, granero para estos comerciantes que pasaban muchísimos meses en ruta. Este casar, Ait Ben Haddou, le debe su nombre a su fundador, Ben Haddou, que era en aquel entonces quien lo fundó en el año 757. Cuenta la leyenda que su cuerpo yace enterrado bajo este casar tan inmenso. Eso todavía es un misterio, así que no lo sabemos, no tenemos ningún tipo de información, es una leyenda. Cuando llegamos a este puestecito y vimos esto, en la película de Gladiator, cuando Russell Crowe tiene en la mano aquella figurita con su mujer y su hijo, que es entallada en madera, creemos que ha sido sacado a posta de aquí porque esto es auténtico bereber y la madera es madera de tamarindo, que lo pudo haber hecho uno de, vamos a decir, entre generaciones de familias que se dedican a esto. Ali, 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 ababua. Es impresionante estar en un decorado tan real, porque es real, no es algo que hayan creado para la película, pero ha sido escenario de todas estas películas como Aladino. Tengo la sensación de que me voy a encontrar con Abu. Mind the way. Russell Crowe. Estamos entrando en la cueva donde Russell Crowe estaba con el morenito. Es donde tiene las... Me parece que es donde las figuras, donde Russell Crowe está tocando las figuras. Así que esta es la cueva. Vamos a ver un poquito más por aquí por delante. Así. Tenemos aquí la puerta. Yo me voy. Esta es la puerta del Russell Crowe. Estamos... Es que es increíble. Aquí se grabó Gladiator. Aquí estuvo Russell Crowe vestido de gladiador. Mirad, mirad. Qué emocionante, por favor. Bueno, nos vamos a ir de aquí antes de que nos cobren. Vámonos antes de que nos cobren. Lo que ha pasado es que nos hemos colado con el grupo para poder ver la cueva donde estaba, donde se grabó Gladiator, la parte de la cueva donde está él, y nos hemos ido antes de que nos cobre, porque como te cobran por todo. Bueno, ha entrado ella, yo es que he entrado hasta la puerta. Estamos en este sitio que vamos a ver la cara de Paula. Cada lugar en los que nos estamos metiendo me recuerda a una película. Indiana Jones, Gladiator, La momia. Mirad, mirad, mirad esto. Es que todo. Es todo que es una película. sí, es espectacular. Y después de ver esto, la verdad es que solamente podemos decir que estamos encantadas de poder estar en este lugar, de poder disfrutar de esta estampa tan maravillosa como lo es este casar de Ait Ben Haddou, estas casbas tan bonitas, pequeñas, impresionantes. Nos vamos súper contentas. El contraste que está por la parte exterior de todas las montañas, esos colores, la verdad es que a cualquiera le puede dejar con la boca abierta. Ahora mismo pues nos vamos a despedir, nos vamos.
haciendo este recorrido que vamos a disfrutar ahora en solitario, sin la cámara. Esto es que te sientes directamente como si estás en una película totalmente. Hemos estado en las arenas del tiempo. Aquí también se grabó Moisés, que la he visto, ¿eh? Una de las cosas que van a tener por aquí son pequeños restaurantes o lugares donde por supuesto puedes entrar, comer algo, tomarte un té, un café. Nos hemos parado a tomar un café ahora porque ahora solo vamos a buscar a Atreyu el coche y nos vamos. Si no hemos ni desayunado. Y pues nada, paramos a tomar un té. Luego me han traído un café. Este café ha costado 15 dirham. Normalmente te tomas un café grande en la callecita, en los coches con, no sé, un café grande de verdad. He pagado 6 dirham. Luego otros lugares que vas así, te lo tomas, cuesta 10, pero me lo ponen en un vaso, un café grande con espuma. Este pues han sido 15 dirham y viene en una taza diminuta. Es todo bonito, el platito y eso, pero yo no me voy a comer el plato ni la taza. Me quiero beber el café. Entonces, a ver, es que no te das cuenta de que son tés y cafés de la película de Gladiator. La Malecum, Combia, Temmer. Buongiorno. Vamos triunfantes de la casba cinematográfica con un buen pan bereber hecho a leña de la forma tradicional que lo hacen ellos, que ya lo vimos con Mustafa. Vamos a continuar con nuestro viaje de aventura. Y esta vez creo que vamos a ir a un sitio muy especial. Ha llegado el momento que no quería que llegara y sabía que tenía que llegar, pero es una verdadera tragedia. Ha ocurrido una tragedia. ¿Qué ha ocurrido? Nos hemos quedado sin gas. No. Mirad esta bombona que viene desde España, que nos la dieron en tarifa casi vacía, yo creo, porque está claro que no nos ha durado ni 2 semanas. Normalmente casi nos dura un mes, pero esta nos ha durado como 2 semanas, con lo cual intuimos que nos la dieron vacía. De hecho, cuando la compramos pesaba bastante poco, pesaba lo mismo casi que la misma que estaba devolviendo. Ahora mismo solo tenemos esta, que está medio llena, y ahora vamos a descubrir cómo podemos en Marruecos, lógicamente, abastecernos con gas. Hoy es domingo y está todo cerrado, domingo, así que hoy no podemos hacer nada, no podemos hacer mucho. Esperamos que para tu café siempre hay algo. Mi café, así tenga que cocinar a leña, prender 2 palitos y hacérmelo. Mi café siempre. Acabamos de ver una casba impresionante porque está totalmente en ruinas, pero bueno, a veces se hace muy difícil con los niños que vienen. Mirad qué pasada. ¿Veis? Todo esto está, sí que sí, está totalmente en ruinas. El viaje nos va llevando, nos va moldeando y hemos cambiado todo nuestro destino del Alto Atlas y que nos vamos dirigiendo a Marrakech. Marruecos nos sorprende en un infinito contraste de bellezas. Entre su gente amable y su cultura, es sin duda uno de los países que nos está dejando huella, bien sea porque lo estamos viviendo con detalle o porque es el primer país de África que estamos descubriendo junto a nuestro Volkswagen Beetle. Nos sentimos agradecidas de poder estar viendo con nuestros propios ojos este espectáculo. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en los próximos episodios. Atónita. Esto es un museo al aire libre. Ahora mismo me siento Cleopatra. I'm Cleopatra. Soy Cleopatra. Antonio, where are you, Antonio? Antonio no lo sé dónde estará, pero Antonia está ahí esperándome con Atreyu para que salgamos de aquí antes de que anochezca. Uy, ¿por dónde es? Ah, es por aquí. Ya me iba a tirar colina abajo, como el príncipe de Persia. ¿Qué cojones? Ahora de repente se pone lo del rezo desde aquí arriba. Y ahora sí que me siento Cleopatra. Viene lluvia, ¿vale? Mirad las nubes de ahí al fondo. ¡Viene lluvia! ¡Corran todos a sus casas! ¡Oh! ¡Antonia!